Pues yo os quiero proponer que salgamos fuera, en plan observador, y nos pongamos a mirar acerca de todas las cosas que se hacen en este mundo. Inquirir sobre todo lo que se hace debajo del cielo es un trabajo dado por Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Después de haberlo visto todo con gran detalle, con gran profundidad, he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es insatisfactorio, todo es penoso, todo es doloroso, todo es injusto, todo es dañino. Dice Romanos 8:20. La creación entera está sujeta a la vanidad. Y está hablando de un término muy doloroso, muy profundo, muy potente, porque continúa diciendo, debido a ello, toda la creación gime a una con dolores de parto. Nosotros mismos gemimos con la creación a causa de la vanidad que nos invade. ¿Llegaremos a conseguir a base de esfuerzos un mundo mejor para nuestros hijos? Ya otros, muchos, lo han intentado antes. Y nada nuevo hay bajo el sol. Todo es aflicción, dolor de espíritu. El principio de la solución es en Dios que todo tiene, incluso la vanidad, su origen, su sentido, su razón de ser, su explicación, incluso su valor. Es Dios quien lo hizo todo hermoso a su tiempo. La vanidad es una anomalía en la creación de Dios. Sabemos que hay algo más por encima de esta vanidad. La finalidad de que Dios haya sometido las cosas a la vanidad es para que los hombres le teman. Muy bien, es Dios quien ha sometido el mundo a la vanidad. Pero ¿habrá definitivamente un consuelo para los oprimidos? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Será la muerte, en el sentido del fin de todo, dejar de existir, dejar de sufrir, la única consolación que nos queda a los oprimidos de este mundo, que somos todos. Será el fin de la vanidad como tal, la única consolación que nos queda. Por lo menos dejamos de vivir, dejamos de sufrir, dejamos de sufrir, como no hay otra manera mejor de decirlo. ¿O existe realmente una consolación mejor? Un verdadero consolador que pueda consolarnos de verdad después de todo nuestro sufrimiento. Solo nos hacía falta terminar de leer en Romanos 8, cuando decíamos, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza. Eso es importantísimo, porque la vanidad no es eterna. La vanidad tiene
fecha de caducidad. Desde el mismo momento que se impuso en esperanza. Una esperanza mejor, por supuesto, si no sería desesperanza. En esperanza significa esperando algo mejor. ¿Cómo será esto posible? Bueno, no hay otra explicación, no hay otra manera. Si es Dios, y muy lógica, si es Dios el que con su voluntad y autoridad sometió a este mundo a la vanidad, solamente puede ser el mismo Dios quien con la misma autoridad decida poner fin a esta vanidad. No podemos esperarlo de ninguna otra manera. Pero ¿cómo lo hará Dios? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Pero ¿en base a qué? ¿En qué se basará para decir, basta, la vanidad tiene su fin y ahora se inicia un nuevo mundo ajeno a la vanidad? Seguimos abundando en Romanos 8, del 21 al 29. Pues, como decía, si la creación ha sido sometida a la vanidad por aquel que la sujetó, continúa diciendo, también, en esa lógica que os decía, también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y si nos adentramos más adelante en el texto, puesto que tales hijos de Dios habrán sido transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, quien junto con sus hermanos, esto es hermoso, pero siendo Él el que lidera esta posición, siendo Él quien gobierne de una manera definitiva, universal, sobre toda la creación, hasta que Jesucristo, el Hijo de Dios, no venga a reinar de una manera absoluta sobre los reinos de este mundo, sobre toda la creación y sobre todos los universos, o sobre todo el universo, sobre todos los mundos, visibles e invisibles, no habrá fin a esta vanidad. La clave está en la persona del Señor Jesucristo. Hay que entender cómo Dios ha tratado el tema de la vanidad. Lo ha tratado enviando a su propio Hijo a la misma vanidad, haciéndole hombre, hecho carne, viniendo a este mundo, sufriendo todos los dolores, principios de la vanidad. Podemos ver la vanidad en forma de persecución, hambre, desnudez, muerte, espada, dolor, sufrimiento. Pues por todo esto pasó el Señor Jesucristo. Pasó hambre, necesidad, dolor, persecución, tribulación, desnudez, necesidad y hasta la muerte. Una muerte tan cruel como injusta. Pero ¿hacia dónde nos quiere llevar Pablo con este discurso? Nos ha vuelto a dar la razón en que el mundo está sometido a la vanidad. Nos ha aclarado que es Dios quien ha sometido el mundo a la vanidad. Y nos empieza a adelantar que lo hizo en esperanza, esperando el reino definitivo de su Hijo Jesucristo. Pero siendo necesario que Él padeciera primeramente por todos nosotros las secuelas, los efectos de la vanidad. ¿Hacia dónde quiere llevarnos Pablo? Podemos seguir
haciendo teología sobre el tema. Muy interesante, si queréis. Pero Pablo va a algo mucho más práctico. ¿Por qué nos cuenta todo esto Pablo? Pues para que equiparnos, para hacer frente a esta vanidad, mientras tanto este momento no llega. Mientras vivimos en esperanza, seguimos viviendo en la vanidad, seguimos sufriendo la vanidad, todo lo que hemos hablado en la primera parte. Luego él hace como un índice: persecución, tribulación, hambre, desnudez, espada, muerte. Todo eso son efectos de la vanidad. Pues ¿cómo podemos afrontar todas estas cosas? Para que lleguemos a dar un mensaje de poder y victoria sobre ese sentimiento tan derrotista que nos dejaba Salomón. Todo es vanidad, aflicción de espíritu. ¿Cómo podemos hacer frente a la tribulación, a lo que es la vanidad? Nos dice: Dios, el Padre, el que no se privó de entregar a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, cuando nosotros éramos culpables de haber provocado que este mundo fuera condenado a la vanidad por la autoridad de Dios, por el hecho de que nosotros hubiésemos pecado contra la voluntad de Dios, aun siendo nosotros pecadores y culpables. La manera en que Dios quiso sacarnos, librarnos de esa vanidad a la que habíamos sido condenados, fue enviando a su Hijo a la vanidad. Pues si Él no se privó de entregar a su Hijo a la muerte por nosotros, cuando nosotros éramos pecadores, ¿cómo no nos va a dar ahora con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará de esta esperanza? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿La vanidad? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, muerte, espada? Nada. Más bien, en medio de estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestra consolación está aquí, en medio de la vanidad. Nuestras lágrimas como oprimidos van a ser y son limpiadas, sanadas, consoladas por aquel que nos amó, por aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el mensaje de consolación. Y como colofón final, leamos 2 de Corintios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tenemos al Dios de toda consolación, al Dios que nos ama,
al Dios que, habiendo entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros, nos va a dar todas las cosas que necesitamos para soportar, perseverar, vencer en medio de toda esta vanidad con la que cada día somos atormentados. Si Él sufrió por nosotros, también venceremos con Él.